Dios me ha permitido una buena amistad con Él. Las veces que Él ha sido mi hospedador o mi anfitrión, me ha mostrado mucho cariño. Y también me ha mostrado la increíble producción agrícola de sus tierras y los varios negocios que se derivan de esa riqueza. Ha venido unas 3 o 4 veces al país, por Patmos. Y la última vez que vino, mientras comíamos, con mucha intriga, me preguntó: Carlos, mira, desde el avión pude ver tanta extensión de tierra en este país y no entiendo. Explícame, dijo, ¿por qué tienen tanta tierra ociosa en este país? ¿Cuántas riquezas podríamos nosotros, dijo, producir en nuestra tierra si tuviéramos esta extensión? No estaba alardeando ni un poco, porque pude vivenciar que cada metro cuadrado de sus tierras hay producción agrícola que anuncia riqueza. Mi respuesta fue: disiento con tu opinión. No es tierra ociosa, es gente ociosa. Y voy a decirte parte de la historia. Pero en realidad no es nueva, es historia para Latinoamérica. Y me atrevo, le dije, a decir que es también historia de algunos países del viejo mundo. Claro, su abolengo no es latino, ni tampoco el viejo mundo, a no ser Alemania, pero una Alemania muy productiva. Puntualmente, en 1980 se firmó la última vez, lo voy a esperar, hermano. Gracias. Para 1980 se firmó la última. Digo la última porque no es la primera. La última ley de la reforma agraria en este país. Para los más jóvenes, que de paso se aburren con la historia, esta vez solo me voy a entretener 2 minutos. ¿Qué es la reforma agraria? Es expropiar a los terratenientes para desaparecer. Ayúdenle, yo voy a hacer la pausa porque si no toda la grabación nos va a salir. No tenga pena, hermano, nos pasa a todos, nomás le vamos a ayudar ahí para que lo logre desconectar. ¿Ya? Ok, gracias. Les decía, para los más jóvenes que desconocen esto, la reforma agraria en síntesis es expropiar a los terratenientes, quitarles la posesión de la tierra, desaparecer los latifundios para dar oportunidad a los minifundios. ¿Que usé ese palabrerío para impresionarlos? No estoy calificado para vocabularios técnicos. Más bien lo usé para provocar a los más jóvenes a que conozcan un poquito de nuestra historia. Yo le voy a resumir eso diciendo que la expropiación significa quitarle a unas pocas personas ricas y hacendadas la propiedad privada. De esa forma desaparecen los latifundios y dan vida a que cantidad de grupos pequeños o personas labradores de la tierra se conviertan en los dueños de la tierra. Y si no se puede
personas, pequeñas asociaciones, dando lugar así a cantidad de cooperativas. Bien, eso pasó en 1980. Si usted alguna vez fue a Casa Cristal, en el volcán que está en las faldas del volcán de Santa Ana, y si alguna vez se preguntó, ¿quién construyó esta casa? Porque es bellísima, piedra y cristal, con una vista impresionante al volcán. ¿De quién era todo esto? Bueno, ahora es de una cooperativa, pero tiempo atrás pertenecía a una familia. La reforma agraria los expropió y repartió esa riqueza a algunas familias. Sí, sé que algunos de ustedes están a punto de decir, bueno, pastor, pero esa parece una historia equitativa, justa. Escuchen, les voy a hablar historia, no les voy a decir mi opinión respecto a las reformas agrarias de Latinoamérica, porque es el común denominador. Los terratenientes, los hacendados, los ricos, perdieron parte de sus riquezas, parte de sus grandes territorios, porque manejaban la riqueza de forma injusta. Eso se decía, y esa era la pelea, la causa. Entonces la tierra le fue entregada a los que la trabajaban, para que hubiese una especie de equidad. Estos, los campesinos, finalmente por falta de recursos tecnológicos o porque ya habían perdido a sus hijos en la guerra, y cuando digo perdido a sus hijos, les estoy diciendo, habían perdido el recurso humano para trabajar la tierra. Entonces, aunque les hubiesen dado 2, 3 manzanas o lo que fuera de extensión, ¿con qué la trabajaban? Si no tenían ni el dinero, ni el recurso tecnológico, ni la mano de obra. Así es que, 40 años después de lo que les estoy diciendo, ustedes y yo somos testigos de toda esa tierra ociosa. ¿Quién sabe de quién es? ¿Y quién sabe por qué no la trabajan? Ahora usted lo sabe. Es la historia de Latinoamérica, ¿eh? ¿Qué tiene que ver esto con la Biblia? Bueno, se van a sorprender, porque la parábola que hoy vamos a estudiar está enmarcada precisamente en una especie de reforma agraria. Es que les dije ya que no es historia solo de América. Bueno, todo gira alrededor del dueño de una viña. Entendamos, en ese entonces una viña, no una parcela que tiene viñedos. Viña se le llamaba en ese entonces más bien a un huerto que tenía todo tipo de plantación. Obviamente había riqueza en esta viña. El dueño, el terrateniente, el propietario, la había cercado, un vallado para protegerla, para limitarla. La había equipado con un vasto lagar. Lagar era una especie de montículo en donde se separaba el trigo de la cizaña, en donde se trituraba la uva, en fin, era un centro de procesamiento de las cosechas. Entonces el dueño había construido ese lagar, pero también había hecho una torre de vigía para cuidar no solo de quienes quisieran robar la cosecha, sino también de cualquier plaga. Bueno, en ese entonces esto era
una producción agrícola o un terreno para producción agrícola con tecnología de punta. Él, y no dice las razones, decidió, en lugar de trabajarla, arrendarla. Pero esto no es sorpresa. En ese entonces, muchos de estos terratenientes, ese era su negocio. Eran dueños de tanta tierra que para ellos era mucho mejor negocio rentarla que trabajarla. Sorpréndanse, conozco 2 o 3 personas en nuestro país que todavía lo hacen y todavía reciben una rentabilidad envidiable. Puedo decir a una de esa familia que, de no ser porque él tendría que repartir con sus hermanos la cosecha anual, ya no tendría por qué trabajar más en la vida. Así es que si alguna vez usted despreció la producción agrícola, usted y yo no sabemos de lo que ellos hablan. Pero en fin, estoy diciendo, era una costumbre de la época y sigue siendo hoy día. Los labradores, por su parte, estaban complacidos porque el negocio consistía en pagar con la cosecha. Entonces el labrador ganaba su parte, trabajaba la tierra, pero recibía el justo pago de su esfuerzo y tenía que pagar una parte de esa cosecha al dueño de la tierra. Diría yo, un gran negocio, ganar, ganar. No veo la injusticia de esto. Especialmente si habían cánones justos que repartieran dicha ganancia. Bueno, el problema sucedió cuando llegó el tiempo de pagar, el tiempo de la cosecha. Los labradores se rebelaron y decidieron expropiar al dueño. Es decir, vamos a hacer una reforma agraria aquí. Seguramente se quejaron de cosas como las que se quejaron en toda Latinoamérica, en toda la historia. Pero no les bastó con rebelarse y no querer pagar, sino que asesinaron a los empleados del dueño, para que estos no los acosaran ni supervisaran la cosecha. Cuando la noticia llega, al dueño decide enviar al heredero, al hijo, a quien le va a quedar toda la tierra. El hijo viene a reclamar lo que es suyo, pero los labradores también lo asesinan. Bien, aquí está la pregunta. ¿Qué hará el dueño de la viña con estos labradores? Respondan ustedes. ¿Qué creen que es lo justo? No estoy montando una reforma agraria, solo denme su opinión. A ver, hermana. Gríteme. Quitarles la tierra y hacer justicia, lo que corresponda, ejecución, cárcel o cadena perpetua. Por su rostro y su expresión, como que anhela la ejecución. No, sí, ok, la pena de muerte. Bien, ¿alguien tiene otra sugerencia? ¿O todos coincidimos en qué es lo justo? Es más, supongo que alguno está a punto de decir, es lo menos que se puede dar. Porque al fin de cuentas, si alguna razón tenían para rebelarse y querer expropiar al dueño, nada justifica que se volvieran asesinos. ¿Cierto? Cierto.
Y nada justifica que hayan asesinado también al heredero. Que lo más seguro es que era muy joven y desconocedor de todo esto. Bien, los que escucharon dicha parábola estaban familiarizados. Como familiarizados estamos los de mi generación con una reforma agraria. Y en ese contexto, nuestro Señor quiere enseñar algo. Y nuestra tarea hoy es descubrir a quiénes y qué es lo que quiere enseñar. Nuestro estudio se titula Labradores Malvados. Vayan a Mateo 21, verso 33. Voy a leer algunos versos porque no quisiera que algunos piensen, el pastor mire la historia que se acaba de inventar. Ya quisiera tener yo tanta creatividad, un poco al menos. Y por otro lado, quiero leer algunos versos para animarles que vayan a casa y la lean completa. Dice 33, oíd esta parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre, la arrendó y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, bueno, esto ya se los conté. Vayan hasta el versículo 40. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Ustedes ya le dieron un consejo a él. Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano temían al pueblo, porque lo tenían por profeta. Oremos. Señor, por favor habla a nuestras vidas, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Bueno, ¿entendieron ya o descubrieron ya a quiénes estaba dirigida la parábola en parte? ¿A quiénes? A los religiosos de la época, cierto. Y no es nuestro tema, pero creo que hago mal en no dejarlo allí en la mesa, en sus casas. Cuando nos sentamos a comer, hay un plato fuerte, que es siempre la palabra. En este caso estoy haciendo un paralelismo. Y por ahí a alguien se le ocurrió dejar algunos snacks, algunos aperitivos que no son el plato fuerte, pero de vez en cuando hay que pellizcarlos un poco. Este país tiene tierra ociosa al más no poder. Si Dios demanda la ociosidad de esa tierra, ¿a quién se la va a demandar? Bueno, pastor, yo la única tierra que tengo es la que ando llevando en el cuerpo, así que estoy libre. Bueno, dije que solo es un aperitivo para que mediten, piensen en ello. Piensen en que este país se ha convertido en un extraño mercado, insostenible en el tiempo, pero allí va. La estadística dice que hay 29.800 empleos con los call centers. Pero eso mismo dice de que quién sabe si va a ser sostenible, porque depende de las políticas internacionales. Dios nos dejó la tierra para comer, pero aquí nadie la trabaja, o casi nadie.
Hay que pensar en ello, ¿no creen? Bueno, volvamos a lo que nos atañe, al plato fuerte. Bien, símbolos a interpretar. Labradores, ya sabemos que son los líderes religiosos. Tenían la obligación de cuidar el pueblo para que el pueblo diera frutos, y ellos solo se cuidaron a sí mismos y se enriquecieron de la ignorancia del pueblo. ¿Quiénes son los mensajeros? Los empleados que asesinaron. Los profetas. El hijo, el heredero, ya sabemos, nuestro Señor. Y por supuesto, el dueño de la viña, nuestro Dios. Los sacerdotes, los escribas, los fariseos, rápidamente entendieron que la parábola estaba no de forma subliminal, sino en forma directa, acusándoles y diciendo que ellos eran los labradores malvados. En cuanto a la extensión de la parábola, en sentido figurado, atentos porque esto nos atañe. Todos nosotros tenemos una viña, somos una viña. Podemos interpretarla o llamarle nuestra viña al trabajo que nos han dado, o al negocio, o al rol en mi vida, o al talento que yo tengo, si es que tengo, que todos tenemos alguno. Mi familia es mi viña. Y si voy al extremo estricto, mi vida, finalmente mi aliento de vida, que no es mío, es mi viña. Entonces, todos tenemos que dar cuentas al dueño de la viña. Y uno de estos días, el dueño de la viña nos va a venir a pedir cuentas y nos va a decir, ¿qué estás haciendo con el trabajo que te di? Allí algunos, como estos religiosos, van a decir, ¿cuál que me diste si esto es lo que yo he producido? Mire la arrogancia. Uno de estos días el dueño enviará a sus empleados a preguntar, ¿qué frutos estás produciendo con tu familia? Esa es mi familia, ¿por qué tengo que dar cuentas? ¡Ja! Y algunos tenemos incluso la osadía de decir, esta es mi vida y yo no tengo por qué darle cuentas a nadie. Se equivocó. El aliento de vida también es prestado. Y vamos a tener que dar cuentas al dueño de la viña. Bien, ahora que hemos entendido el contexto de la parábola, detalles a resaltar. Número 1. Si tan solo entendiéramos de que la viña no es patrimonio de nadie, que le pertenece a Dios, si tan solo entendiéramos como seres humanos que nos ha sido confiada para producir frutos y no para ser egoístas y acaparar el fruto, pues este planeta produciría suficiente comida y suficiente riqueza para que todos viviéramos bien. Pero cuando a alguien se le ocurrió la propiedad privada y los límites, no estoy diciendo que me opongo y esto no es política, solo estoy diciendo que cuando a alguien se le ocurrió que esta es mi vida y yo no tengo por qué dar cuentas a nadie porque es mi vida privada, entonces todo se arruinó. Este es mi dinero, esto es mío, esta es mi esposa, este es mi carro, esto es mío y yo hago lo que se me antoje.
Bueno, dicho de esa forma, usted ya no tiene por qué darle cuentas a nadie. Y dicho de esa forma, pues entonces lleve su vida tan ociosa como le dé la gana. Bien por los que producen mucho y estarán cosechando frutos. Mal por los que no. Hay que hacer un alto y descubrir que aún los que están produciendo tienen que dar cuentas de cómo lo están administrando y compartiendo. Como también deben dar cuenta los que no lo están produciendo. Ahora iré a ejemplos puntuales. Jóvenes, ustedes piensan que por ser dueños de su existencia pueden desbaratar y derrochar el tiempo y el dinero que sus padres han ocupado para ponerles a estudiar. Y por eso no producen frutos. Noten cuántos años llevan estudiando algo que deberían ya estar cosechando. No tengo, pastor, por qué dar cuentas ni siquiera a mis papás, porque yo ya me valgo por mí mismo y yo trabajo y yo pago mis estudios. ¿Notas cómo de nuevo nos metemos en la propiedad privada equivocada, en la concepción en donde este es mi trabajo y entonces el dinero lo puedo botar? Explícame, ¿que no me dijiste que el trabajo te lo dio el Señor? Creo que pueden hablar así los que no tienen fe alguna y en los que no decimos, esta es una bendición de Dios. Pero los que decimos, esta es bendición de Dios, imagino entienden que debemos dar cuentas a Dios. Pero no, ustedes no quieren dar cuentas a Dios. Están, en lugar de producir frutos, están sembrando tempestades. Señoritas, están usando mal su cuerpo. Están usando mal su tiempo. Están usando mal sus recursos. Y no solo le tendrán que dar cuentas a Dios, le tienen que dar cuenta a sus padres, le tienen que dar cuentas a esta sociedad. Pero el egoísmo les hace creer que no. Como los latifundios. Les hacía creer que ellos no tenían por qué dar cuentas de su riqueza. Bueno, ahora hablemos de los que somos empleados. ¿No les parece que si nuestras cuentas van mal, estamos siendo reprobados? ¿No les parece que tenemos que darle cuentas a Dios de cómo estamos administrando el dinero? ¿No les parece que esto es una llamada de atención para hacer un alto y hacer un examen? Lo mismo sucede con los que somos papás. ¿No piensan que nosotros debemos dar cuentas? No solo a Dios, sino también a nuestros hijos del tiempo que les dedicamos. Yo no sé de dónde sacamos en este mundo de que nuestra responsabilidad como hombres es llevar el dinero a la casa y que vea a la mujer cómo cría al hijo o a la hija o a los hijos. O sea, usted el domingo se va a la cancha de fútbol toda la tarde y hay que ver su mujer cómo cuida a sus hijos o que vean sus hijos qué hacen con sus vidas. Notan su egoísmo, notan su irresponsabilidad, su machismo mezquino. Si quieren ir a jugar al fútbol y ser responsables, bueno, vayan la hora que les compete. De paso lleven a sus hijos, compartan a su esposa.
y después compartan lo que a ellos les gusta. Eso sería tener un poquito de decencia espiritual y emocional. No, yo ya le di el dinero. Si es que le dio, que habría que preguntarles. ¿Qué les dieron? Internet. Les dieron veneno. Y luego quieren que los hijos sean lumbreras. Que los contrate la NASA. Hoy está mal dar más ejemplos. Esposos, debemos dar cuentas a Dios de cómo estamos cuidando a nuestra esposa. La Biblia dice que deberíamos cuidarla como vaso frágil. Entendemos que es un vaso frágil, ¿no? Me imagino por el rostro de todas las señoras aquí que así están siendo cuidadas, ¿cierto? Gracias a Dios que toda esta cantidad de mujeres no están hechas de vidrio. Porque si no, aquí sería un reguero de vidrio por todas partes. Gracias a Dios que tienen material más fuerte para soportar. Bueno, señoras, también tengo que poner un ejemplo con ustedes. Veo felicidad en los hombres ahora. Tienen que dar cuentas a Dios de cómo están tratando a su esposo, aunque no le guste. Tienen que dar cuentas a Dios de la intimidad. Pastor, no nos hable de eso. Tienen que dar cuentas a Dios de sus caprichos y sus niñerías. Porque esa es la viña que le fue confiada. Y tiene que dar cuentas a Dios de su rol como mamá. Porque mire, yo a veces me he empezado a sentir en las últimas semanas que los años me han alcanzado y me estoy poniendo viejo. Ven. Es que digo cosas que algunos las ven como allá de historias. Mire, yo recuerdo las mujeres, ¿qué digo? De antaño no puede ser. Voy a hablar de las mujeres de la época de mi mamá. Mi mamá tiene 80. Entonces, un poco más, pero en los 80. Eran mamás, eran costureras, eran enfermeras, eran cocineras, eran amantes, eran ¿qué? Agricultoras, porque sabían sembrar, sabían cortar la grama. ¿Qué no sabían hacer? Y siempre había comida en sus casas. Yo recuerdo, mis hermanos mayores llegaban con un grupo de amigos y qué casualidad que llegaban a la hora de la comida. Y allí siempre había comida. Y mis papás no tuvieron recursos económicos como para... Yo digo, si llega algún grupo de amigos de mis hijos a mi casa ahorita, lleven comida. O no coman, pues. Y si se les ocurre ir a buscar el refrigerador, no van a hallar. Entonces yo me digo, ¿y cómo hacía mi mamá? Si la refrigeradora de mi mamá era pequeñita. Qué mujeres, ¿no? Esas mujeres califican a Proverbios 31, mujer virtuosa.
Igual que las de hoy día, ¿verdad? Bueno, dijeron amén, ¿qué puedo decir? Que Dios y la patria las juzgue. Me he dado a entender bien, así que voy hasta el verso 43 porque ya pasó el tiempo. Dice el 43: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado gente que produzca. Mire, en resumen, la parábola dice que la nación de Israel debía ser luz a las naciones, pero como ellos no fueron luz a las naciones, les quitaron el privilegio y les fue dado a la iglesia de Cristo, para que la iglesia de Cristo fuera luz a las naciones. Por extensión, hacia la iglesia de Cristo, nosotros, el asunto es parecido. ¿Parecido en qué sentido? Que si usted y yo no damos frutos, también el privilegio no va a ser quitado. Entonces, sea lo que sea que usted y yo hacemos en la vida, dice la palabra que debemos hacerlo como para Dios. Es decir, con pasión, con entrega, con amor. Debemos hacerlo bien. Que yo voy a dar cuentas a Dios de cómo he sido con mis hijos, de cómo estoy siendo con mi esposa, de cómo estoy siendo con mis papás, de cómo estoy siendo con la gente que trabaja conmigo, de cómo estoy siendo ahora aquí mientras vengo y me paro frente a ustedes. Si estudio o no estudio, les vengo a contar de donde sea lo que fuera, que voy a dar cuentas. Y que si no doy frutos, me van a quitar el privilegio. Quiera Dios que junto a mí haya muchos de ustedes que estamos agradecidos por el privilegio y nos sentimos ahora advertidos a dar lo mejor de nosotros y dar frutos. Vamos a orar.